discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, mis hermanos. Sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, continuando con la serie expositiva. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que abra por favor la Biblia en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante junto con el 5, donde se nos muestra la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. La adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias damos a Dios por ello. Vamos a leer el capítulo 4. Y quiero leer en favor de mis hermanos la palabra del Señor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, de coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono. También ardían las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén y amén. Padre mío que estás en el cielo, en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias por tu palabra bendita, por tu palabra gloriosa, excelsa y maravillosa. Alumbra hoy nuestro entendimiento, obra, oh Dios, en nuestro corazón, obra en nuestra vida y haznos, Señor, mejores adoradores, para la gloria tuya, para bendición y provecho nuestro.
por los méritos de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Uno de los textos que más se suelen usar a la hora de tener comunión con el Señor y que esta comunión se expresa a través de la oración, corresponde al versículo 16 del capítulo 4 del libro de Hebreos. Este texto nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque oramos de esta manera, sabemos que los méritos están siempre en nuestro Señor Jesucristo, que toda oración, todo ruego, toda petición, todo lo que nuestros labios expresan a Dios, tan solamente son aceptos en la obra y los méritos de Cristo Jesús. No debemos olvidarnos nunca que aunque allí está la misericordia, está la gracia, sigue siendo un trono. Y que quien está sentado en el trono es el creador de todas las cosas, el omnipotente Dios, a quien corresponde recibir toda gloria, todo honor y toda alabanza. Es supremamente clave, importante para la iglesia, que podamos entender que Juan está recibiendo la revelación de las cosas que han de suceder después de estas. Después de que se ha hecho una radiografía de la iglesia, de la plenitud de la iglesia, ahora este capítulo 4 nos muestra un escenario totalmente diferente, un escenario donde está el Padre Celestial sentado. El versículo 1 del capítulo 4 nos dice: sube, ven acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está observando Juan? Juan va a observar cómo el Padre, el Dios omnipotente, ahora le confiere a su Hijo todas las cosas. Este es el momento en que el Cordero de Dios, este es el momento en que la segunda persona de la Trinidad, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, recibe todo lo que el Padre le va a entregar. Es el Padre quien ahora le confiere a su Hijo Jesucristo el poder de su reino. Le confiere todas las cosas, y dentro de esas cosas también le son entregados los juicios. Al Cordero le será entregado todo. Así se cumplirán todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la consumación de los tiempos, y cómo nuestro Señor Jesucristo, repito, del Padre recibirá todas las cosas. Hemos visto en los versículos del 1 al 6 de este capítulo 4 una descripción del trono de Dios. Es un trono donde metafóricamente se ilustra la majestad de Dios. Es un trono donde se ve la misericordia de Dios. Es un trono donde se ve la justicia de Dios. Es un trono donde está la magnificencia de Dios. Es un trono donde está la misma gracia de Dios. Es un trono que se describe conforme a los atributos del Señor. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos en la porción a estudiar, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, ¿qué es lo que debemos preguntarnos? ¿Cómo es la adoración al que está sentado en el trono? ¿Cómo es la adoración al que vive por los siglos de los siglos? El título de nuestro sermón es: la adoración al que vive
por los siglos de los siglos. La adoración al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono. ¿Cómo es esa adoración? Quiero invitarle a que miremos los puntos en esta mañana de nuestro sermón. En el versículo 7 encontramos que es una adoración constante y centrada en Dios. Es una adoración constante y que está centrada en Dios. El segundo aspecto lo encontramos en el versículo 9, y que es una adoración de rendición total. Y el tercer punto o el tercer aspecto lo encontramos en el versículo 11, porque es una adoración de labios. Es una adoración de labios. Así que veamos, mis hermanos, en esta mañana el desarrollo de estos tres puntos. Veamos el versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una adoración constante y centrada en Dios. Cuando hablamos de adoración centrada en Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Si usted mira el final del versículo 8, los seres vivientes están cantando de los atributos de Dios. Describen las perfecciones de Dios. Cantan en sus labios de los atributos de Dios. Es una adoración centrada en el carácter de Dios. Es una adoración centrada en la naturaleza de Dios. Es una adoración centrada en aquel que está sentado en el trono. En el texto que tenemos delante, observamos 4 seres vivientes. El autor sagrado los describe en el versículo 7. Esto nos presenta algo así como un collage, como híbridos, porque tienen alas, porque se asemejan a un águila, se asemejan a un león, se asemejan a un becerro, y también con apariencia humana. Es la Biblia misma la que nos va a revelar de qué se trata o quiénes son estos seres vivientes. Aunque quisiera decirle, mis hermanos, que lo importante aquí no es saber quiénes son estos seres vivientes. Ese no es el interés aquí. El interés es lo que hacen, lo que ofrecen, lo que tributan al que está sentado en el trono. Eso es lo importante. Sin embargo, la Biblia no nos deja con dudas al respecto. La descripción de estos seres vivientes está desde el comienzo, desde Génesis 3. Luego el capítulo 6 del libro de Isaías nos ayuda. El capítulo 1 del profeta Ezequiel también nos ayuda. El capítulo 7 del libro de Daniel nos va a ayudar a entender de qué se trata o en qué consiste o quiénes son
estos seres vivientes? La primera referencia la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 24. Se nos habla allí de los querubines, que son guardianes de la morada de Dios. Fueron puestos allí para que el hombre no tuviera ningún acceso al árbol de la vida. Génesis nos dice que el Señor puso allí dos querubines o querubines para que fueran guardianes y el hombre no pudiera alcanzar el árbol de la vida. Cuando hablamos de querubines en la Biblia, estamos hablando de que estos seres tienen la consigna de alabar constantemente a Dios, pero al mismo tiempo ellos nos recuerdan cómo es que se alaba a Dios. Cuando hablamos de los querubines, estamos hablando de que son guardianes que se encargan de alabar a Dios, que se encargan de dar alabanza al Señor. Pero también eso nos recuerda a nosotros como iglesia, como hijos del Padre, que debemos dar gloria a Dios. La otra referencia la encontramos en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Cada vez que el sumo sacerdote entraba una vez por año, en el día de la expiación, él tenía la oportunidad de ver allí sobre la tapa, es decir, sobre el propiciatorio, dos querubines frente a frente, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. El Salmo 99 nos dice que el Señor está sentado sobre los querubines. Aún sobre las mismas cortinas del lugar santísimo habían querubines bordados. Esto para recordarnos que la morada de Dios tiene unos custodios y esos custodios son los mismos seres vivientes que ahora Juan nos describe. Una referencia un poco más amplia la encontramos en el capítulo 6 del profeta Isaías. Y la pregunta que tenemos que hacernos cuando estudiamos la Biblia es: ¿por qué se traen de estos textos? El profeta Isaías es un profeta que va a hablar a la Israel del sur en tiempo de idolatría, en tiempo de perversidad, en tiempo de apostasía. La gloria de Dios es manifiesta al profeta. Dice Isaías capítulo 6 que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo, y una vez más, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esto es lo importante, lo que ellos hacen según Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Mis hermanos, esto nos da a entender que la alabanza a Dios es una alabanza que corresponde al carácter de Él, que es una alabanza constante, centrada en Dios. La otra referencia la encontramos en el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel. Es una visión extraordinaria que nos la va a mostrar desde otra perspectiva, con orden inverso a como nos lo señala Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. La descripción de Ezequiel es para mostrarnos la gloria misma de Dios. Se nos van a mostrar 4 aspectos, 4 alas, 4 caras. Nos muestra la universalidad del dominio y la gloria de nuestro Dios. Cuando hablamos de 4 en la Biblia, hablamos
o eso mejor corresponde a los dominios de Dios. Hasta donde Dios domina. Y Dios domina sobre los 4 confines de la tierra. Como lo diría el evangelista Mateo en Mateo 24, hacia los 4 puntos de la tierra. El 4 en la Biblia describe hacia dónde se extiende el dominio de Dios y hacia dónde se extiende la gloria de Dios. De hecho, los seres vivientes en Isaías 6 están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso significa Jehová Chebaot. Toda la tierra, no una parte de la tierra, no un lugar de la tierra, sino toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Así que están cantando de la gloria del Señor. ¿Qué es lo importante? Preguntémonos aquí. Miremos el versículo 8 de Apocalipsis 4. Los seres vivientes tenían 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. La aproximación que nos da Juan, él la relata o la escribe conforme a lo que él puede entender, porque está describiendo desde otro lugar y usa términos humanos. Cuando dice el texto que alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, está hablando de la majestad de estos seres. Algo así como lentejuelas que están brillando en ellos. Como pepas que están brillando, titilando. Y esto es notorio. Los 4 seres vivientes tienen 6 alas. Y alrededor por dentro están llenos de ojos. Y no cesan día y noche de decir: Santo, santo, santo. Están describiendo el carácter de Dios. Ahora, la expresión no cesan significa que no paran, no dejan. Algo así como día tras día, noche tras noche. Pero repito, estos son términos humanos para que podamos entender, porque el lugar donde Juan está no existe el día y la noche. Está describiendo la eternidad. Está describiendo que estos seres vivientes constantemente no dejan un momento, no dejan un instante de decir: Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí la adoración que está centrada en Dios tiene un contenido. La adoración que está centrada en Dios está proclamando quién es Dios. En los salmos que hemos venido leyendo, siempre se nos instan a cantar de quién es el Señor. Que cantemos de Él y de sus maravillas, de sus portentos y de sus obras. El salmo de lectura inicial que hacíamos describe al Dios creador, describe el poder de su palabra. Los seres vivientes están proclamando de la soberanía de Dios, el Dios todopoderoso. Están describiendo la santidad de Dios. Están describiendo la eternidad de Dios y están describiendo también la esperanza que es en Dios. En términos prácticos, todos los creyentes, la plenitud de la iglesia debe exaltar el carácter de Dios. Queridos hermanos, querida iglesia, todos nosotros de manera aplicativa siempre, mientras tengamos vida de este lado de la eternidad, debemos dar la debida gloria, la debida alabanza al Santo de los santos, al Dios de los ejércitos, al eterno Rey de los cielos,
al que un día vendrá. Nuestra alabanza a Él no debe parar. Nuestra alabanza a Dios debe ser en todo tiempo. Nuestra alabanza al Señor debe ser constante cada minuto, en cualquier actividad y en cualquier lugar donde nos encontremos. Somos adoradores del que vive y reina, del que está sentado en el trono de Dios. ¿Qué significa esto? Usted pudiera decir, pero pastor, tengo que ir a trabajar. Muy bien, con tu trabajo adoras a Dios. Tengo que ir a estudiar. Con la manera en que tú estudias, adoras a Dios. Para mis hermanas amas de casa, lo que preparas, los alimentos que haces allí, eso debe adorar a Dios. Cualquier actividad que hagamos es de alabanza a nuestro Dios. Independientemente de las circunstancias, independientemente de la situación, independientemente delante de quien nos encontremos, todo el tiempo hay que adorar a Dios. Estos seres vivientes lo hacen día y noche, constantemente. No dejan de alabar, no dejan de bendecir y no dejan de decir: santo, santo, santo. ¿Por qué santo, santo, santo? Porque el que está en el trono es el santo de los santos. Y porque quien profiere alabanza de labios también debe ser santo. O sea que aquí nos deja un marco. Y es que solo Dios recibe la alabanza de quienes son sus santos. Solo Dios recibe la alabanza de los redimidos por el Cordero. Nadie puede alabar al Santo de los santos o al que está sentado en el trono si no ha experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento. Por eso se repite acá el superlativo santo, 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 para describir lo infinito que es la santidad de Dios. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando que no hay pecado. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de todo lo pertinente a la pureza. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando a lo más alto de la rectitud moral. Y quienes alaban a Dios, y quienes lo bendicen, y quienes de sus labios dicen santo, santo, deben ser puros, deben caminar en la santidad, deben ser limpios de corazón, porque hay dicha y ventura en ser limpio de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque no solo ellos verán a Dios, sino que ellos también alabarán a Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo aspecto, nuestro segundo punto. ¿Cómo es la adoración al que está sentado en el trono? Es una adoración de rendición total. Adorar significa sumisión. Adorar significa rendición. Y adorar significa obediencia, sumisión, rendición y obediencia. Si tú no eres obediente a Dios, no eres un adorador. Si tú no te sometes a su señorío, no eres adorador. Aquí no existe una adoración a medias. Aquí no existe una adoración superficial. O se adora
o no se adora. El versículo 9 dice, y siempre. Otra vez describe la eternidad siempre. Que aquellos seres vivientes que dan gloria, que más dan honra. Estos aspectos que se nos muestran aquí, como son la gloria y la honra, describen lo que ha hecho Dios, lo que hace Dios, no por su iglesia, sino por toda su creación. La honra y la gloria son atributos prácticos de Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él envía la lluvia sobre todos, y más en estos días. Pero dice acá que hay acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Vaya conmigo al Salmo 100. La alabanza, mis hermanos, tiene que ver con gratitud. Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Una acción de gracias es el servicio. Y venir ante su presencia con regocijo. Versículo 4. Entren por sus puertas. Recuerda lo que se le dice a Juan, sube. Y dice que él vio una puerta. El Salmo aquí nos recuerda y nos dice, entren por sus puertas. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Y por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendíganle, bendigan su santo nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las edades. Honra, alabanza y acciones de gracia. Un verdadero adorador, amados hermanos, vive lleno de gratitud por todo. Un verdadero adorador, alguien que adora a Dios, vive con gratitud delante de Él. No vive profiriendo queja y mucho menos reclamo, sino que sabe bien que quien está sentado en el trono está a cargo de su situación, está al control de lo que está viviendo. Aún por ello, por la más adversa de las situaciones, por la más difícil de las situaciones, el adorador vive en constante gratitud a Dios. De sus labios afloran gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Estas son las acciones de gracias. Un predicador dijo en cierta ocasión que un ingrato o la ingratitud es la misma acción de perfumar un cadáver cuando lo van a enterrar. Esa es la ingratitud, como si se perfumara un cadáver cuando se va a enterrar. Amados hermanos, aunque el cuadro es celestial y la dimensión como que es otra,
no podemos perder de vista el contexto de los creyentes de Apocalipsis. Recordemos que el libro es un libro muy pastoral y que es un libro de enorme consolación para todo aquel que ha creído a Cristo Jesús y vive en el Evangelio. Recordemos también que la iglesia está siendo perseguida, que el sistema imperial es avasallante, que es arrasador contra los hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque el tiempo sea adverso y la dificultad te rodee, tú debes seguir adorando. Un adorador o alguien que adora a Dios, no importa el momento, si hay lluvia, si hay calor, si hay frío, siempre está adorando, siempre es sumiso, siempre está en rendición y siempre va a ser obediente. Me llama aquí la atención que el pasaje del Antiguo Testamento que más nos da luz acerca de estos seres vivientes es Ezequiel. Y quiero confesarles en esta mañana que Ezequiel es mi libro favorito de toda la Biblia. ¿Qué es Ezequiel? ¿De qué se encarga Ezequiel? Recuerden que hay dos escenarios en ese momento de la historia. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y hay dos profetas que están trabajando para Dios, pregonando su mensaje. Uno de ellos es Jeremías y el otro de ellos es Ezequiel. Jeremías anuncia por la mitad de su ministerio lo que iba a pasar, lo que se venía a venir, el exilio en Babilonia por 70 años. Pero ahora estos exiliados o los que estaban allí y llevados a Babilonia estaban a merced de un sistema antidios. Estaban en cautividad. Estaban ahora bajo el dominio del imperio babilonio. ¿Y eso qué tiene que ver con que hay unos seres celestiales de los cuales se muestran, pero posterior se muestra la grandeza del Señor? ¿Qué tiene que ver esto también con el libro de Apocalipsis? Una referencia la encontramos en el Salmo 137. El Salmo 137 nos dice: que hay unos cautivos en las tierras de Babilonia. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Ellos dicen: ¿y cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Esto nos ayuda a entender el contexto de Apocalipsis, mis hermanos. Vemos en los cautivos de Babilonia tristeza. En los cautivos de Babilonia vemos amargura. Es más, sus instrumentos musicales los colgaron en los sauces. Los que estaban allí le dicen: ¿por qué no cantan? Y ellos dicen: pero ¿cómo vamos a cantar si estamos en gran angustia? Estamos en adversidad. Esta es la tristeza, es la manifestación del dolor, porque ahora vivían en el exilio.
Pero entonces, ¿cuál es el trabajo de Ezequiel? Al igual que el trabajo de Juan, al que se le muestre la morada de Dios. Amados hermanos, a los redimidos por el Cordero, a esa multitud incontable que es de toda lengua, tribu, raza o nación, también un día ellos están o estarán en la misma presencia del Cordero y le glorificarán también incesantemente. El texto de Ezequiel nos muestra que al profeta le es revelada la gloria de Dios. A Juan le es descrita la misma gloria de Dios con una sola intención, con un solo propósito: mantener la fe viva, alimentar la fe. Esa es la razón por la cual a Juan se le muestra la puerta. Esa es la razón por la cual a Ezequiel se le muestra la puerta: que la fe esté viva, que la fe no se apague, y que aunque haya adversidad, aunque hay dificultad, esa fe viva, esa fe sostenida o esa fe mantenida se debe traducir en una vida de completa adoración a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, todo predicador hace las veces o está oficiando como un profeta. Y ese predicador o ese profeta, como usted lo quiera llamar, cuando lo expone a la palabra del Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Manteniendo la fe viva. Que usted se mantenga, que usted camine en los propósitos de Dios. Si nos pusiéramos en esta mañana a contarnos los problemas que tenemos, nos va más allá del mediodía. Porque de seguro mis hermanos acá tienen problemas. De este lado mis hermanos, ¿qué tienen? Problemas. Yo también tengo problemas, tenemos circunstancias, tenemos dificultades. Pero ¿para qué es puesta la palabra del Señor? Para que podamos seguir caminando a pesar de lo que estamos viviendo. Y la manera como acá en este contexto se muestra es haciéndole una referencia al pasado para que puedan ver lo que es el futuro. ¿Por qué la adoración entonces es rendición y sumisión total? ¿Qué hacen estos 24 ancianos? Estos 24 ancianos nos describen la obra consumada de Cristo. Estos 24 ancianos, el autor sagrado se toma la tarea de darnos detalles de ellos. Cómo están vestidos y qué tienen en su cabeza. Estos 24 ancianos representan el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Los 12 patriarcas de Israel que ilustran los creyentes de la antigüedad. Los 12 apóstoles que ilustran la iglesia, el pueblo del Nuevo Testamento, pero finalmente es un solo pueblo. ¿Qué hacen estos 24 ancianos que están vestidos de vestiduras blancas? Y eso nos muestra que es Cristo, nuestro Señor, quien cumplió la obra en ellos y por ellos. Estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Aquí, estar sentado da la idea de caer de rodillas y poner su rostro en tierra. Y esta acción de alabanza y adoración la llevan a cabo los 24 ancianos. El autor sagrado nos describe sus vestiduras, indicándonos que están adecuadamente vestidos delante de Dios.
Sus cabezas portan una corona. La corona los distingue como vencedores, como aquellos que han llegado y que han terminado bien la carrera. Pero sabemos que la victoria no fue de él, no fue de ellos. La victoria completamente fue del Cordero de Dios. Por eso, ¿ellos qué hacen? Lo que los distingue como vencedores. ¿Qué hace con el estéfanos? Eso significa la palabra corona. ¿Qué hacen con esa corona? Esta corona no es mía, es del Cordero, porque Él fue quien realmente venció. Él fue quien lo logró. La victoria es del Señor. Y se postran ante el que vive y reina, al que está sentado en el trono. Cuando hablamos de adoración a Dios, hablamos de rendición y de sumisión. Amado hermano, amada hermana, querida iglesia, si nosotros no nos sometemos a Dios, estamos en franca rebeldía. Dios quiere hijos sumisos. Dios quiere un pueblo sujeto a Dios. Dios no quiere rebeldes en su iglesia. Por eso siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Eso quiere decir que la verdadera adoración abarca todas las áreas de nuestra vida. Todas. No puede haber una área de nuestra vida que esté fuera de la adoración a Dios. Quizás una de las áreas que nosotros queremos manejar, en la cual la iglesia siempre tiene dificultades, es por ejemplo en la parte económica. Porque tal vez adoramos a Dios en las otras áreas. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué en esta no me va tan bien? Y es una manera de revisar, porque a Dios también se adora con nuestra economía. A Dios se adora de todas las formas de nuestra vida. Nuestra vida en todo tiempo debe estar rendida y sometida a la palabra del Señor. Todo el tiempo. Si el viento te es contrario, adora a Dios. Si las dificultades te rodean, adora a Dios. Si la adversidad o la tristeza te llega, adora a Dios. Adórale. Atentamente, Job. ¿Recuerdan Job? ¿Qué perdió Job? Sus hijos, todo lo que tenía, su salud. ¿Y qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es un adorador. Miremos en tercera instancia que una adoración o la adoración al que está sentado en el trono, al que vive y reina, es una adoración también de labios. Versículo 11. Dice que estos que adoran al Señor, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra
el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una adoración de labios. Ellos hablan. Ellos pronuncian palabras. Y yo quiero llamar la atención como Dios me ha llamado la atención a mí acerca de lo que significa hablar. Hemos cometido un gran error en la historia de la iglesia, en decir que solo se adora cuando cantamos. Y eso no es verdad. Es una parte de la verdad. Porque ¿cómo es posible que una boca que dice santo, santo, santo es una boca que miente? No puede ser así. No puede ser posible que una boca que dice santo, 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 siempre el labio mío loor te dará, dice una cosa y hace otra. No podemos ser ligeros en nuestro hablar. Tal vez nosotros decimos, no somos católicos, pero a veces nuestra oración se torna repetitiva, monótona. Ayer tenía la oportunidad de orar y ahora, ¿qué digo? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le expreso para no seguir incurriendo en vanas repeticiones? Porque a veces en la oración tenemos un repertorio de cosas. Es una adoración de labios la que se nos muestra acá, de manera pastoral. El cántico aquí se centra en la historia. ¿Quién es el centro de la adoración? Es Dios. Y ellos dicen, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder. Señor, tú eres digno, porque a ti pertenecen todas las cosas, porque tú eres el creador de todas las cosas. Está bien. Y es un ejemplo para hacerlo. Pero mi aplicación o la aplicación pastoral va en que nosotros como iglesia no podemos seguir hablando como hablamos, diciendo lo que decimos, sino que ahora tenemos que ser un poco más cuidadosos, porque la alabanza no solo es aquí, más tarde, cuando ya salgamos de la iglesia, salgamos de este tiempo y estemos en casa, o mañana o esta semana, también debemos saber lo que estamos hablando. ¿Cómo es nuestra oración a Dios? A veces es cargada de peticiones, centrada en nosotros. Y no debe ser así. El texto nos dice que es una adoración de labios. Y debemos preguntarnos qué es lo que significa realmente cantar. ¿Y qué significa hablar a Dios en alabanza? ¿Qué significa eso? Entonces la Biblia nos dice que el canto en la Biblia es la manera como expresamos la fe. Si hablamos, estamos expresando nuestra fe. Si proferimos palabra a algo, a alguien, le estamos indicando lo que yo creo. Le estamos mostrando lo que yo digo. Y en eso que yo digo, estoy manifestando quién soy como persona. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios.
entonces tu boca, tus palabras describen lo que eres, describen quién eres. Y somos hijos de Dios. Así que el canto no solo expresa la fe, sino que también el canto expresa alegría. En este caso, gozo. Porque aún en la adversidad se tiene gozo. Y también en el canto se canta de la gratitud hacia Dios. Y una manera de adorar y alabar a Dios surge de un corazón transformado, de un corazón renovado. Miremos Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Pablo, después de haber explicado la justificación por medio de la fe, y cuando el creyente tiene entendido lo que significa ser justificado por medio de la fe, en razón de eso dice: así que, por tanto, con motivo de, hermanos, os ruego por esas misericordias tan abundantes de Dios, que se presenten ante Él en forma de sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque el Dios al cual adoramos es el Dios vivo, el Dios verdadero. ¿Por qué santo? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Agradable. ¿Por qué agradable? Porque estamos vestidos de la justicia de Cristo. Eso es lo que explicó en esos 11 capítulos. La justicia de Dios, que es Cristo mismo. Estamos vestidos de su justicia. Eso nos hace agradables a Dios. Y dice, agradables a Dios y de forma racional. Y ahora en el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y parte de ver la transformación del entendimiento en nuestra vida tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos. Creo que esto nos deja como aplicación práctica que debemos ser cuidadosos en nuestro hablar, en lo que decimos de palabra, en lo que manifestamos con nuestra lengua. Es un desafío para la iglesia, porque está alabando al que está sentado en el trono. Si decimos: Señor, a ti es la gloria, a ti es la honra, a ti es el poder, porque tú eres el creador, porque tú sustentas todas las cosas fueron creadas por ti. Esos mismos labios, como aplicación, imitando a estos 4 seres vivientes, a estos 24 ancianos, de manera práctica, para nosotros, como ejemplo, deben describir también y nos deben mover a nosotros a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos a Dios y a nuestro prójimo. Nuestra oración hay que revisarla, cómo oramos. La manera de orar describe el contenido bíblico que yo tengo en mi vida y mi corazón. ¿Qué tanta Biblia sé? Es importante. Lo que cantamos en la iglesia
debe ser ahora revisado con mucha más minucia, porque la adoración de los hijos de Dios no se centra en los hijos de Dios, se centra en el que está sentado en el trono, a quien es toda la gloria, toda la honra y es toda la alabanza. Oremos al Señor y démosle gracias, querida iglesia. Hay muchos detalles en este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Pueden trabajarlos en sus discipulados. El día jueves que tenemos el discipulado de hombres es un tiempo para mirar con más precisión y detalle lo que significan todas estas metáforas o comparaciones del mismo trono de Dios. Espero que no haya duda quiénes son los seres vivientes. Son querubines, que por su esplendor y su majestad también, los escritores hebreos, ellos están los pueden describir con lenguaje humano, y lo humano, lo divino no se puede describir en términos humanos, es muy difícil. Tenemos una aproximación, pero eso no quita el corazón de adoradores. La palabra adorar es proskuneo, el verbo que significa sumisión a Dios, rendición a Dios. Y si tú no eres obediente a Dios, tú puedes hacer muchas cosas, pero tu adoración no es plena a Dios. Te falta algo, lo más importante. La mejor adoración es siendo obedientes, hermanos. La mejor adoración es honrar a Dios haciendo caso de su palabra, acatando su palabra. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron